Sean todos muy bienvenidos a este taller de renta del año tributario 2024. Mi nombre es Pablo Jorquera y soy consultor dentro de nuestra empresa No Noches. Y vamos a partir de inmediato. Esta presentación que está preparada para hoy día es un poquito larga, pero la vamos a tratar de resumir porque lo que nos interesa es poder ver la parte práctica más que la parte teórica. Y en el siguiente taller vamos a analizar los componentes más importantes a tener en consideración al momento de generar una renta con mira al año tributario 2024. El objetivo es poder analizar, identificar y confeccionar cada uno de los registros tributarios necesarios para generar una completa y correcta declaración de renta. La idea es que nos podamos enfocar en reconocer aquellos registros que deben completar aquellos contribuyentes acogidos a los tres principales regímenes vigentes en la legislación tributaria del país. ¿Cuáles son estos tres principales regímenes vigentes que se incluyen o que están en vigencia desde el 1 de enero del 2020 y que fueron incorporados a través de la ley 21.210? Primero, el régimen general 14A o régimen semi-integrado, el régimen general ProPyme, que está dentro del 14D número 3, y el régimen transparente o el régimen de transparencia tributaria está en el 14D número 8. También sabemos que dentro de los regímenes vigentes que existen, ¿no? Hoy en día está el régimen de renta presunta y los contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, que tenemos fundación y corporaciones sin fines de lucro, ¿cierto? Pero lo que nos convoca, porque lo que nos lleva más trabajo a nosotros los contadores en este proceso de renta, o donde existe una globalidad de contribuyentes mayor, el régimen general 14A, el régimen ProPyme, el 14 de 3 y el 14 de número 8, el régimen transparente. Vamos a partir con el régimen general 14A, pero antes de partir, bueno, se van a ir dando cuenta dentro de la presentación, pero son muy similares en registros que deben llevar, registros tributarios que deben llevar cada uno de estos regímenes, sobre todo el 14A y el 14 de 3, con diferencia eh, porque la ley así lo determina y porque, bueno, más adelante vamos a entrar en más detalles, pero sabemos que el flujo de trabajo va a partir con la contabilidad va a dar pie o va a dar origen a los registros tributarios que son renta líquida imponible, capital propio, RAI, registro de renta empresarial para terminar con declaraciones juradas, ¿cierto? Ese es un flujo básico que nosotros debemos tener en mente siempre cuando decimos tengo que generar una renta de un contribuyente al que llevamos la contabilidad y debemos presentar este proceso de información a Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Eh, pero, insisto, ese flujo básico, esos registros tributarios para poder determinar declaraciones juradas y formulario 22, el que trato de recalcar porque si nos saltamos un paso, lo más probable es que no podamos determinar una correcta renta. Y también hace un par de días conversaba con unos colegas eh, y debemos tener esa capacidad de análisis para entender qué. ¿Y por qué lo digo? Porque hace un par de días llegó una consulta que nos decía, tengo una declaración jurada 1948 observada. ¿Qué decía la observación? La observación decía que estaba observada por un control de crédito. Y ahí, cuando nosotros vemos esta observación, lo que yo recomiendo personalmente no es entrar en colapso. Lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, a analizar, es llegar al origen de ese crédito. ¿Cierto? Entonces, ¿desde dónde se origina el crédito que se distribuye a los retiros efectuados por los propietarios? Se origina dentro de la renta líquida imponible, o sea, el resultado positivo tributario de una renta líquida imponible se paga como impuesto de primera categoría, pero también se traspasa como crédito para efectos de poder distribuir en el momento de generar los retiros y que finalmente se presenta en el registro de renta empresarial y en la declaración jurada 1948. Entonces, si yo tengo una DJ observada y que me dice que hay un problema con los créditos, tengo que ir al origen. Tengo que revisar la renta líquida imponible, tengo que ver el resultado, ver que ese resultado haya sido correctamente traspasado al formulario 22 y se haya pagado el impuesto de primera categoría. Si el impuesto de primera categoría está pagado, descarto que el problema esté ahí, pero después tengo que ir al formulario 22 o en el mismo formulario 22, en el caso de una 14A, tengo que ir al recuadro número 16 a ver el control de los créditos para ver si traspasé bien la información. Si es una 14 de 3, tengo que ir a ver el recuadro número
20, el recuadro 21 me parece que es donde está el control de los créditos. Tengo que ver si traspasé de forma correcta también el crédito. Y ahí a lo mejor con esa capacidad de análisis vamos a poder encontrar cuál es el problema y por qué la DJ1948 me está diciendo tienes una objeción con el crédito. Pero insisto, ese es mi objetivo cuando yo les digo tenemos que entender el flujo completo de la renta, porque si no lo entendemos, en algún paso nos podemos llegar a caer. Entonces, partimos hablando del régimen general 14A y partimos hablando de cuáles son los registros tributarios que deben completar. Partamos con la renta líquida imponible, posteriormente el capital propio tributario, renta afecta impuestos, registro de renta empresarial, el flujo que les mencionaba anteriormente. La renta líquida imponible de los 14A se debe informar en el recuadro 12 del formulario 22, donde en primera instancia se informa la composición del resultado financiero y posteriormente se informan los ajustes al resultado financiero que son los agregados y deducciones. Este recuadro 12 se divide en dos partes. La primera parte, como comento acá, donde se informa el resultado financiero, de qué forma se informa el resultado financiero, eh, desglosando la composición del resultado financiero. ¿Cómo se desglosa o qué es lo que nosotros conocemos como el desgloso de un resultado financiero? Un estado de resultado. Entonces, las partidas de ingreso y egreso van a dar, ¿cómo se llama?, origen a este resultado financiero y posteriormente, en la segunda parte del recuadro 12, nosotros vamos a informar los agregados y las deducciones. Es declarar la renta líquida disponible en este recuadro. La renta líquida imponible de aquellas empresas que tributan o están acogidas o están sujetas a las disposiciones del 14A, deben generar una base, una renta líquida imponible en base de vengada. Tiene la característica que para su determinación comenzamos con el cálculo del resultado financiero del ejercicio, determinado a través de un balance o un estado de resultado, y que luego aplicamos ajustes al resultado financiero, y estos ajustes son los denominados agregados y deducciones. ¿Por qué hacemos el alcance de esta base de vengada? Porque sabemos que em, con la entrada en vigencia de la ley 21.210, bueno, eso lo vamos a ver también después en el 14 de 3, pero el 14 de 3 tiene una renta líquida imponible en base percibida, ¿cierto? Después vamos a ver esa renta líquida en base percibida. Pero ¿cuál es la característica de la base de vengada? Que nosotros podemos emitir una factura de venta en diciembre y esa factura de venta va a afectar al resultado, por lo tanto, esa factura de venta emitida en diciembre va a tributar en el mismo año tributario donde se emitió. O sea, si se emite al 31 de diciembre del 2023, tributa en el año tributario 2024, ya que afecta la base, afecta el resultado y el resultado es el que finalmente tomamos como punto de partida para la generación de la renta líquida imponible. La renta líquida imponible que finalmente busca determinar el resultado tributario de la empresa, ¿cierto? En el 14 de 3, al ser base percibida, esa misma factura que puede haber sido emitida en diciembre, no necesariamente va a tributar en el mismo año. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el esquema de determinación de una renta líquida imponible lo encontramos en los artículos del 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, que en resumido, lo que nos dice es lo que tenemos acá. En el artículo 29 tenemos los ingresos brutos, en el artículo 30 los costos de venta o servicios, artículo 31 gastos necesarios para producir la renta, punto muy importante para la determinación de una renta líquida imponible. Artículo 32, ajusta la renta líquida imponible según normas del artículo 41, que es el artículo 41 de qué habla, de corrección monetaria. Y artículo 33, ajustes por agregado y deducciones. Eso entonces nos va a dar como resultado la renta líquida disponible primera categoría, antes del incentivo al ahorro que más adelante lo vamos a ver también. Entonces, en un esquema de una renta líquida imponible, vamos a partir con el resultado según balance. Vamos a agregar las partidas que van a ser clasificadas como gastos rechazados. Acá yo siempre muestro esta partida que es el más común, ¿cierto? Cuando las empresas tienen resultados positivos, tienen que pagar un impuesto de primera categoría. Relacionado al impuesto de primera categoría también está el reajuste del artículo 72, que podría estar ahí también todos los años en la renta líquida. Pero eso sabemos que es un agregado, un gasto rechazado que
debemos agregar a nuestra renta líquida disponible. Posteriormente tenemos las deducciones, donde también un ejemplo típico son dividendos percibidos de participación en otras empresas. Entonces con eso vamos a determinar nuestra renta líquida disponible antes del incentivo al ahorro, que incentivo al ahorro encontramos en el artículo 14E, que es de carácter opcional y que va a permitir rebajar en un 50% la renta líquida disponible según la que vamos a calcular el impuesto de primera categoría. El tope de este beneficio son 5.000 UF. Por lo tanto, si nos acogemos, generamos esta rebaja que genera un impacto finalmente en el impuesto de primera categoría que va a pagar la empresa, que para efectos del 14A es un 27%, con la opción de ocupar el crédito en un 100%, con la obligación de restituir un 35%. Posteriormente tenemos el capital propio tributario, que en este caso, en el caso de las 14A, el más utilizado, el que más conocemos, es el del método del activo, que plantea que al total del activo depurado descontamos el pasivo exigible y dicho registro se debe homologar e informar en el recuadro 14 del formulario 21. Que tenemos en el recuadro 14 la razonabilidad del capital propio tributario. Para poder generar un capital propio tributario debemos conocer de forma perfecta algunas definiciones según normas contables, ¿cierto? Definiciones básicas, como en la definición del activo, el pasivo y el patrimonio. Como activo entendemos que es el recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficio económico. El pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficio económico. Y el patrimonio como definición tenemos que el interés residual de los activos de una empresa, luego de deducir los pasivos, incluye las inversiones realizadas por los propietarios. Entonces, la ecuación para determinar un patrimonio sabemos que es activo menos pasivo, por lo tanto, en un ejemplo básico de activos por un total de 1.000 menos el pasivo de 650, vamos a encontrar el patrimonio de 350. ¿Por qué es tan importante entender el concepto de patrimonio? Porque finalmente el capital propio tributario lo que busca es determinar o reflejar las variaciones que existen dentro del patrimonio, ¿cierto? Entonces, si no sabemos qué es lo que es patrimonio, ¿cómo vamos a encontrar esas variaciones? La ley 21.210, en el artículo 2, numeral 10, incluyó la definición de capital propio tributario con el siguiente párrafo. Nos dice que por capital propio tributario vamos a entender que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital se determinará restando al total del activo, que representa una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos valores tributarios, y para la determinación del capital propio tributario deberá considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41, cuando corresponda aplicar dicha norma. Para efecto de 14A, aplica o se debe apegarse a lo señalado en el artículo 41, se generan ajustes por corrección monetaria. Primer método, y que comentaba que es el más común, el que más conocemos para determinar el capital propio tributario, es el método del activo, donde partimos con el capital propio determinándolo restando al total del activo que representa una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible. Cuando hablamos de activos que representan una inversión efectiva, es un sinónimo de hablar del activo depurado. Entonces, al total del activo vamos a restar los valores INTO, intangibles nominales transitorios y de orden, y cuentas complementarias del activo, y también vamos a restar los activos a valor financiero. Más los activos a valor tributario nos van a entregar el capital efectivo eh, o el activo depurado, y este capital efectivo vamos a restar el pasivo exigible y con eso vamos a encontrar el capital propio tributario. Eh, de repente nosotros tendemos a complicar las cosas, pero la verdad que el cálculo no es más que eso y si nosotros lo entendemos de esa forma sencilla, lo más probable es que podamos determinarlo de forma correcta. Después tenemos el método del patrimonio, donde partimos con las partidas de patrimonio menos ajustes tributarios y con eso vamos a llegar al capital propio tributario. Partimos con partidas de patrimonio como el capital, la reserva, los resultados acumulados, el resultado del ejercicio. Eso nos va a dar entonces el total del patrimonio financiero
y vamos a sumar o restar los ajustes tributarios. Y como ajustes tributarios entendemos que corresponden a todos aquellos ajustes a la renta líquida imponible que no afectan el flujo de efectivo, perdón. Finalmente, dentro de los métodos que quisimos incorporar en esta presentación, tenemos el método comparativo del balance hecho columna, que se presenta en la DJ 1847. Acá estamos viendo solamente las columnas de inventario del balance hecho columna, donde tenemos los saldos de activo y pasivo, y dos columnas extra, que son los valores tributarios. Acá, por ejemplo, sabíamos que debemos incorporar los activos para la determinación de la base imponible, valorados a valor tributario y que representen una inversión efectiva. Cuando nosotros vemos que en la columna de activos tenemos, por ejemplo, quiero ver acá una partida, por ejemplo, la existencia está con un valor, según libros contables, de 598, sabemos que es un valor financiero, sabemos que la existencia se deben valorar según normas financieras, por lo tanto nosotros lo vamos a reflejar a valor tributario. Eh, en este caso no tengo, pero por ejemplo, dentro de los activos nosotros podríamos, en la columna del activo, acá está. Esto es lo que quería encontrar. Tenemos, por ejemplo, los retiros. Los retiros no representan una inversión efectiva, sino que representan una disminución dentro del patrimonio. Por lo tanto, como no son eh, un activo que debiésemos valorar como una inversión efectiva, nosotros no la vamos a llevar a la columna de valor tributario. ¿Ya? Entonces esos son los dos ajustes que debiésemos informar en esta columna de valor tributario, en el caso de los activos, en el formulario de la DJ 1847. Primero, llevarlo a valor tributario y activos que no representan una inversión efectiva no los debemos anotar. Y en el caso del pasivo, lo mismo. En el caso del pasivo, la normativa nos dice que debemos rebajar de el capital propio tributario el pasivo exigible. Y acá, por ejemplo, tenemos en la columna del pasivo en la estimación de deudor incobrable. La palabra lo dice, una estimación, no es un pasivo exigible, por lo tanto, no lo vamos a considerar al momento de generar el capital propio tributario, el cálculo. Lo mismo con la provisión. La provisión también sabemos que eh, es un cálculo producto de estimaciones que generamos dentro de los registros contables. Por lo tanto, no, tampoco representa un pasivo exigible. Lo mismo con los impuestos diferidos, el capital, que es una cuenta patrimonio, la reserva, que también es una cuenta patrimonio. Entonces ahí ya descartamos que tengan participación en el cálculo del capital propio. Entonces, el total del activo menos o el total del activo depurado menos el pasivo exigible, nos va a dar el total del capital propio tributario. Es súper importante entender este método del balance, el comparativo del balance 8 columnas, porque se debe informar en la DJ y el resultado al que nosotros llegamos en la DJ 1847 debiese coincidir con lo que se presenta en el formulario 21 en el recuadro 14. ¿Ya? Entonces, es importante esta parte, conocer este método. Después tenemos la renta afecta impuestos. El RAI del ejercicio, por norma general, busca determinar las variaciones positivas y negativas en el patrimonio de la empresa que se encuentren en afecta de impuestos. Se debe informar en el recuadro 13 del formulario 22. El esquema de cálculo que entrega el recuadro número 13 en este caso para las 14A parte con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, que viene de eh, el capital propio informado en el año anterior. El saldo negativo, perdón, este es el capital propio tributario del ejercicio. Tuve un cruce de cable en ese momento. Después tenemos el saldo negativo del registro REX al término del ejercicio. Vamos a sumar la remesa, retiro, dividendo repartida en el ejercicio también. Y después tenemos restando el saldo positivo del REX, el capital aportado, el saldo del FUR y el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. Hace un tiempo atrás hicimos un análisis del RAI. Yo les recomiendo verlo, ya sea en nuestro blog, en nuestro canal de YouTube, porque ahí hicimos un análisis más extenso del RAI, donde explicábamos qué es lo que o cómo llegar a un resultado correcto de este registro. Finalmente, en el caso del 14A, tenemos el registro de renta empresarial, que llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquella renta afecta y exenta de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes eh, del ejercicio. Y dicho ejercicio, perdón, dicho registro se informa en los recuadros 15 y 16 del formulario 20.
Entonces, ¿cuáles son los registros que debemos, o el control, o cuál es el control de los registros que debemos llevar? Primero, la renta afecta impuestos, el RAI del ejercicio, el DEDAN, la diferencia entre la depreciación normal y acelerada. Recordemos que en el 14A todavía está la opción de poder utilizar esta depreciación acelerada de los activos fijos, por lo tanto, se podría llegar a generar esta diferencia. Después tenemos el REX, donde tenemos rentas con tributación cumplida, renta exenta de ingreso no renta, y los saldos acumulados de crédito que entendemos que vienen de impuestos de primera categoría pagados por la empresa. El artículo 11 transitorio nos dice que también debemos llevar el control del STUT, que es el saldo total de utilidades tributarias que viene desde el antiguo FUT, sea renta generada hasta el 31 de diciembre del 2016. Normas generales para el régimen 14A le aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41. Por lo tanto, al confeccionar el registro de renta empresarial, se deben reajustar los remanentes y las imputaciones a él. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan en orden cronológico. ¿Ya? Después seguimos con el orden de imputación, donde las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI. Eso está en el artículo 10º transitorio de la ley 21.210. En el caso que no existan saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con los impuestos finales. Ahí hay un punto bien importante. Si es que hay retiros generados por los propietarios mayor a los saldos que existen eh, en el RAI, en las columnas del REX o en el STUT, ese retiro o ese exceso o la diferencia entre los saldos que tengo disponibles en el registro de renta empresarial y el total del retiro se grabarán con impuestos finales. Eso quiere decir que pagará impuesto global complementario, a no confundir con los retiros en exceso, porque los retiros en exceso eran generados hasta el 31 de diciembre del 2016. En el evento que exista FUR, cuando exista una devolución de capital formal, debe ser informado, o perdón, imputado en primer lugar. Entonces, finalmente, el orden de distribución va a ser primero el RAP, luego el RAI, luego el DEDAN, el REX y otras cantidades. En el registro SAC, nosotros vamos a llevar el control del remanente del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría de la renta líquida disponible generada por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, el impuesto pagado en el exterior y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganización. Y rebajas que se deben generar al SAC van a ser aquellos créditos que se han asignado a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, las partidas del inciso segundo del artículo 21 y aquellas del inciso primero que son afectadas con la tasa del 40. Estas rebajas deben ser a todo evento y como última imputación del año comercial, pudiendo incluso hacer negativo este registro. Pasamos al régimen general ProPyme. En el régimen general ProPyme también debemos llevar una serie de controles tributarios, registros tributarios que son base imponible en base percibida, capital propio tributario simplificado, renta afecta impuesto y registro de renta empresarial. Entonces, las principales diferencias con el 14A es la forma en la que vamos a determinar la base imponible, la forma en la que vamos a determinar el capital propio tributario. Esas son las principales diferencias que existen entre el 14A y el 14D3. Después, en la renta afecta impuesto y el registro de renta empresariales, la principal diferencia es que no están afectados a corrección monetaria. Primero, la renta líquida imponible de estos contribuyentes se calcula en base percibida. Esto quiere decir que se determina la diferencia entre ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año y se debe informar en el recuadro 17 del formulario 22. La principal característica de la determinación base imponible es lo que comentábamos, que se tomará todos aquellos ingresos percibidos en el ejercicio y los gastos pagados en el mismo, por lo tanto, el resultado tributario será la diferencia entre ingreso menos ingreso. Por eso es lo que comentaba anteriormente y contrastando para generar la principal diferencia entre la determinación de la renta líquida imponible en base de vengada y esta base percibida o esta renta líquida imponible en base percibida. Si nos centramos en el mismo ejemplo que vimos en el 14A, podemos emitir una factura de venta en el mes de diciembre, pero el cliente nos podría llegar a pagar en enero, en los meses siguientes, ¿cierto? Podría ser al crédito. En el 14A
ese mismo escenario, esa factura afecta el resultado según un balance, por lo tanto tributa en el mismo año o en el año tributario en el que se generó esa operación, pero en este caso podría haber sido emitida en diciembre del 2023, pero pagada en enero del 2024. Por lo tanto, como es pagada en enero del 2024, va a tributar en el año tributario 2025. Nosotros acá estamos buscando solamente los ingresos y los egresos tributarios que se generaron durante el periodo comercial. ¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia a la hora de determinar la base imponible. Acá la vamos a determinar según el resultado de ingreso y egreso, o sea, la diferencia entre ingreso y egreso. No obstante de existir gastos que no son necesarios para producir la renta, se debe realizar de igual forma el ajuste correspondiente y sumarlo como un agregado a la determinación de la base imponible. Acá también entra el incentivo al ahorro, que acá hay una generalidad porque lo pueden utilizar o están, sí, tienen la opción de poder acogerse a este beneficio, tanto las empresas acogidas o sujetas a los regímenes de renta semi-integrado, el régimen general 14A, como los que tributan el régimen general ProPyme, el 14D número 3. Esta franquicia permite deducir el 50% del resultado tributario, determinado ya sea a través de la ley en base de vengado, la base imponible o base percibida, con un tope de 5.000 UF. Por consecuencia, rebaja el impuesto de primera categoría que tendrá que pagar el contribuyente. Los requisitos es que podrán acceder a este beneficio contribuyentes acogidos al régimen semi-integrado y los que se encuentran en el régimen general por PYME, y que el promedio anual de ingresos de su giro no debe exceder las 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales. El esquema de cálculo parte con la base imponible antes del incentivo al ahorro, y a esta base imponible ante el incentivo al ahorro vamos a rebajar los retiros del ejercicio, en el caso del 14 de 3 histórico, en el caso del 14A actualizado. El gasto rechazado no afecta al artículo 21 pagado, también en el caso del 14 de 3 a monto histórico, el 14A actualizado. Eso nos va a entregar la base imponible invertida en la empresa, o sea, la que se mantiene, porque entendemos que estas dos partidas rebajan el patrimonio, por lo tanto no van a estar dentro de la empresa. Por eso se genera este ajuste para la determinación de la base imponible que vamos a rebajar en el incentivo al ahorro. Ya este monto vamos a deducir entonces el 50% con un tope de 5.000 UF. El capital propio simplificado se introdujo con la entrada en vigencia de la Ley 21.210 para contribuyentes acogidos a los regímenes ProPyme. En este caso, el capital propio simplificado se debe informar en el recuadro 19 del formulario 22. Y acá vemos la definición que vimos anteriormente, que tenemos el total del activo, que representa una inversión efectiva, menos el pasivo exigible, que nos va a dar el capital propio tributario. Y también tenemos esto de que deben estar valorados conforme a lo señalado en el artículo 41. ¿Cuándo corresponde aplicar dicha norma? En el caso del 14 de 3, no aplica la norma o lo que nos dice la norma del artículo 41 corrección monetaria, por lo tanto van a ser todos valores históricos. Reglas especiales para la determinación del capital propio simplificado. Primero, como norma general, vamos a buscar los aumentos en el patrimonio y las disminuciones en el patrimonio. ¿Cuáles son las partidas de aumento de patrimonio? El capital aportado más sus aumentos, las bases imponibles positivas, o sea, los resultados tributarios positivos, las rentas percibidas por participación. No aumentan el patrimonio. Es lo que vamos a llevar posteriormente en el esquema de cálculo del capital propio simplificado. ¿Qué nos disminuye el patrimonio? Las disminuciones de capital, las bases imponibles negativas, perdón, o sea, las pérdidas tributarias, los retiros y distribuciones. Sabemos que los retiros también rebajan el patrimonio, por lo tanto lo vamos a restar. Y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta que se encuentren pagadas. Rebajan el patrimonio de la empresa. Entonces el cuadro de cálculo del capital propio simplificado va a partir con el capital propio positivo o negativo inicial. Acá sí vamos a encontrar que en este caso va a ser el capital propio informado en el código 1545 o 1546 del año tributario anterior, o sea, del año tributario 2023 en este caso. 1545 si fue positivo, 1546 si fue negativo. En el código 1374, capital aportado, vamos a anotarlo solamente si es que la empresa inició actividades posteriormente o desde el 1 de enero del 2023.
Después tenemos el aumento efectivo de capital, la base imponible, el impuesto de primera categoría determinado al ejercicio, el incentivo al ahorro, lo debemos agregar. Vimos que debíamos generar el cálculo de deducción para efectos de base imponible, pero no es un desembolso o no una rebaja directa en el patrimonio, solamente es para efecto de poder utilizar este beneficio que nos permite pagar menos impuestos de primera categoría. Pero aunque se haya deducido de la base imponible, esa deducción no fue una disminución en el patrimonio. Y como acá debemos agregar la base imponible o el resultado tributario positivo, es que debemos también agregar el incentivo al ahorro. Pérdidas de ejercicios anteriores, rentas percibidas con motivo de participación en otras empresas y debemos rebajar el valor de las disminuciones de capital, la pérdida tributaria del ejercicio si es que correspondiera, las partidas del inciso segundo y los retiros y distribuciones del ejercicio afectado a los propietarios. Todo a valor histórico. Análisis, lo que les comentaba anteriormente. La rebaja que permite la letra E del artículo 14, o sea, el incentivo al ahorro, debe ser considerada para efectos de la determinación del capital propio tributario, ya que dicho cálculo tiene efecto sobre la determinación de la base imponible que afecta o afectada, perdón, afecta impuestos de primera categoría. Por lo tanto, se debe agregar al cálculo del capital propio simplificada. Esto se debe a que dicho monto no constituye una disminución efectiva de capital propio o de patrimonio. En contraste, los gastos rechazados, señalado en el artículo segundo, sí constituyen un agregado a la base imponible, por lo que tributan con impuestos de primera categoría. Sin embargo, representan un flujo para la empresa, por lo que deben deducir en la determinación del capital propio tributario. Cuando hablamos de flujo, es que se genera un desembolso, sea, insisto, nos baja el patrimonio de la empresa, por lo tanto, eh, se deben considerar o se deben deducir en el capital propio simplificado. Los retiros, dividendos, remesas realizados por los propietarios, en este caso, entendemos que es un ingreso, un flujo positivo dentro del patrimonio, estamos recibiendo en este caso, un resultado positivo de una empresa en la que participamos, por lo tanto, estamos recibiendo un monto que nos termina aumentando el patrimonio de nuestra empresa. Y eso es lo que busca finalmente el capital propio simplificado. Después tenemos la renta afecta impuestos, que en definición es lo mismo que vimos en el 14A. Busca determinar las variaciones positivas, sobre todo, que existen dentro del patrimonio, porque entendamos que las variaciones positivas que se generan en el patrimonio, o dentro de las variaciones positivas que se pueden generar en el patrimonio, están las bases imponibles. La base imponible positiva. Si nosotros tenemos una base imponible positiva, sabemos que esto afecta a impuestos de primera categoría, por lo tanto, es una renta afecta impuestos. El esquema de cálculo es prácticamente igual a lo que vimos en el 14A. La única gran diferencia es que los montos que vamos a anotar acá son montos a valor histórico. La remesa, retiro, dividendos son a valor histórico. El capital aportado corresponde al capital aportado reajustado el 31 de diciembre del 2019. Eh, y en general esas son las únicas diferencias que existen en comparación, en contraste a lo que vimos anteriormente en el 14A. Después tenemos el registro de renta empresarial, que lleva el control del aumento y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes y se deben informar en el recuadro 2021 del formulario 22. La principal diferencia con lo que vimos en el 14A es que acá no vamos a encontrar el DEDAN. Sabemos que en el 14.3, régimen PROPYME en general, tiene o hablamos de esta característica del activo fijo que la vamos a rebajar de forma inmediata en la determinación de la base imponible. Por lo tanto, hablamos de este concepto de depreciación instantánea. Como existe este concepto dentro de los contribuyentes sujetos a este régimen, a las disposiciones de este régimen, es que no se va a generar una diferencia entre la depreciación acelerada y la norma, ¿cierto? Se lleva directamente el activo en el momento que es adquirido y pagado al gasto, o sea, se rebaja de la base imponible. Entonces vamos a llevar el registro del RAI, el REX, donde tenemos la renta con tributación cumplida, la renta exenta del ingreso no renta, los saldos acumulados de crédito y lo mismo que vimos anteriormente, el STUT que podría ser el saldo total de utilidades tributarias, que sabemos que es el control de aquellas rentas que vienen hasta el 31 de diciembre del 2016.
Acá lo principal es que al régimen ProPyme no aplican las normas de corrección monetaria, por lo tanto no se deben reajustar los remanentes del año anterior y tampoco se deben reajustar los retiros. De igual forma, deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizarán en orden cronológico. Y en el orden de imputación, acá vamos a ver que primero tenemos el RAP, luego el RAI, DEDAS no vamos a encontrar, entonces vamos a tener el REX y otras cantidades. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. En el registro SAC vamos a llevar exactamente el mismo registro que teníamos en el 14A. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el crédito generado por el régimen general ProPyme, que proviene de la renta líquida imponible, sabemos que la base imponible positiva paga un impuesto de primera categoría, que en este caso es el 10%, y ese impuesto de primera categoría va a ser considerado un crédito que se va a poder utilizar en un 100% sin obligación de restituir. O sea, acá sí se va a poder utilizar íntegramente ese impuesto de primera categoría como crédito. Vamos a llevar entonces el control del remanente del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría por la renta líquida imponible generada por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, impuesto pagado en el exterior y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. Y como rebaja, lo mismo que vimos anteriormente en el 14A, aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, y la partida del inciso segundo del artículo 21 y aquella del inciso primero que sean afectadas con tasa del 40, y que se deben realizar como última imputación del ejercicio, pudiendo incluso ser negativo este saldo de crédito. Acá vemos las columnas que encontramos en el registro del SAC, donde tenemos los créditos por impuesto de primera categoría no sujetos a restitución, donde los acumulados desde el 2020 con derecho a evolución vamos a encontrar entonces el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. En el caso del 14A, también es un crédito por impuesto de primera categoría, pero en este caso sujeto a restitución con derecho a evolución. ¿Ya? Ya los créditos por impuesto de primera categoría acumulados hasta el 2016 están los relacionados con el saldo de utilidades tributarias, o sea, el saldo de lo que había en el fondo. Vamos a terminar entonces con el régimen de transparencia tributaria, que en este caso los contribuyentes acogidos a este régimen están excluidos de la obligación de llevar contabilidad completa y exentos del pago de impuestos de primera categoría. Entonces, los registros tributarios que deberán generar este tipo de contribuyentes, la determinación del resultado tributario en base percibida y el capital propio tributario simplificado. Eh, la base imponible, en este caso, tal como en el 14.3, se debe determinar con la diferencia entre ingresos y egresos percibidos durante el ejercicio y se debe informar en este caso en el recuadro 22 del formulario 22. El capital propio tributario simplificado, en esquema, es bastante similar a el del 14 de número 3 y se debe informar en el recuadro 23 del formulario 22. Y acá vemos entonces el esquema del capital propio tributario simplificado. Es bastante similar al 14 de 3, hay diferencias. Por ejemplo, acá nosotros no vamos a tener el tema de el incentivo al ahorro, que acá debíamos agregar el incentivo al ahorro en el 14 de 3. Acá como están exentos del pago de impuestos de primera categoría, no tienen la opción tampoco de acogerse a este beneficio de la rebaja por utilidades reinvertidas, por lo tanto no va a aparecer en este cálculo, pero por norma general, e insisto en ese concepto que les he explicado anteriormente, el capital propio y tributario simplificado lo que busca es identificar las partidas que representan aumentos y disminuciones efectivas dentro del patrimonio. Eh, el capital propio tributario simplificado en el régimen de transparencia tributaria nos dice que las pymes, perdón, con ingresos que excedan las 50.000 UF, determinadas en conformidad de la letra B, del número uno de la letra D, y están sometidas al régimen de transparencia tributaria, van a determinar un capital propio tributario simplificado de acuerdo a lo establecido en la letra J del número 14 del número 3. O sea, un capital propio simplificado prácticamente de la misma forma del 14 de 3. Los ajustes que deben realizar es que se debe descontar el crédito por impuesto de primera categoría asociado a las rentas provenientes de participación en otra empresa, con sus respectivos incrementos cuando corresponda, por cuanto dichas cantidades no representan
un aumento en el patrimonio de la empresa y fueron incluidas anteriormente en la determinación de la base imponible. Y se deben descontar las cantidades que correspondan a las partidas señaladas en el inciso primero, segundo y tercero del artículo 21, ya que si bien los contribuyentes acogidos a este régimen no se afectan con impuestos de primera categoría, dichos montos no corresponden a renta, sino que son partidas representativas a disminuciones de capital, a disminuciones de patrimonio, ¿cierto? Son gastos rechazados que se desembolsan, rebajan el patrimonio. Entonces hasta ahí vamos a llegar con la presentación teórica. Ahora quiero que vamos a una presentación práctica. Vamos inmediato. Un segundo. Terminamos con 100 personas unidas dentro de la presentación, un poquito más de 100 personas, así que le agradezco la participación a todos. Voy a recargarlo antes de presentarles para ver que esté logueado. Ahí está. Entonces, lo que estamos visualizando en este momento es nuestra plataforma tributaria. ¿De qué se trata nuestro sistema de plataforma tributaria? Que va a permitir trabajar solamente con el módulo tributario y no con la necesidad de tener que pasar por registros contables. A ver, para que entendamos por qué explico esto. Nosotros dentro de los productos que tenemos disponibles tenemos sistemas contables tributarios. ¿Qué quiere decir esto? Que de los registros contables vamos a poder llevar información hacia la base imponible, a la determinación de la renta líquida imponible, vamos a poder enlazarlo con los retiros para poder determinar finalmente todo lo que va a ser el cálculo de la renta de la empresa, ¿cierto? Automatizamos este proceso del registro contable con el registro tributario. En el caso de la plataforma tributaria, solamente presentamos la posibilidad de poder trabajar con el módulo de renta, el módulo de registros tributarios de cada una de las empresas. Por lo tanto, vamos a poder trabajar con renta líquida imponible, capital propio tributario, renta afecta impuesto, registro de renta empresarial y declaraciones juradas, además del formulario 22. En cada uno de estos registros tributarios, por ejemplo, en renta líquida imponible para el año tributario 2024, vamos a poder trabajar con el régimen 14 de 3, con el 14 de 8 o con el 14A. Lo mismo con el capital propio tributario, donde tenemos la opción del 14 de 3, 14 de 8 y 14A. ¿Por qué lo separamos en régimen? Porque el 14 de 3 y el 14 de 8 sabemos que tiene la opción de trabajar con el capital propio simplificado y en el caso del 14A va a trabajar con el método del activo o el método del patrimonio. En renta afecta impuesto en el cálculo del RAI, para año tributario 2024 tenemos régimen 14D y 14A. Sabemos que el 14D8 no lleva un control de renta afecta impuesto porque está exenta del pago de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, acá solamente nos queda el régimen general 14, el régimen general ProPyme 14D y el régimen general 14A. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro formulario de cálculo? Que lo que vimos en la parte teórica. Para efecto del 14D, los montos van a ir sin corrección monetaria, para efecto del 14A van con corrección monetaria. Finalmente tenemos el registro de renta empresarial, que para el 14A vamos a encontrar el año tributario 2024, para el 14D el año tributario 2024. Y las declaraciones juradas. Sabemos que las principales que vamos a presentar con estos registros tributarios van a ser la DJ1926 de la renta líquida imponible, la DJ1947 sobre base imponible a tributar con impuestos finales que deben presentar aquellos contribuyentes acogidos al 14 de número 8, y la 1948 con los saldos sobre los retiros, remesas y dividendos, o el control de retiro, remesas y dividendos y los créditos acumulados por la empresa que fueron distribuidos a los propietarios. Entonces, vamos a partir con un primer ejemplo. Primero que todo, en la opción tablas generales, nosotros vamos a tener la opción de crear la empresa, donde vamos a identificar a qué régimen pertenece la empresa con la que vamos a trabajar y también vamos a incorporar los datos de los propietarios de la empresa. Y en la mantención de retiro y dividendos o remesa, vamos a poder agregar los retiros efectuados por los propietarios, que es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque esta información posteriormente va a afectar directamente al cálculo, por ejemplo, del capital propio o el RAI del ejercicio, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos dos socios y a cada uno de los socios tenemos agregado un retiro
efectos. Acá debemos agregar la glosa, la fecha y el monto del retiro para que posteriormente pueda verse reflejado en los próximos registros tributarios. Ese es el primer paso, o sea, lo básico es entender que debemos crear la empresa, crear los propietarios, a los propietarios debemos informar los retiros si es que generar los retiros efectuados durante el ejercicio. Acá estamos en una empresa que es Propime 14 de 3, por lo tanto, posteriormente vamos a ir a la renta líquida imponible del 14 de 3, y acá vamos a encontrar la base imponible que vamos a poder determinar como cuadro de cálculo. Acá van a ver que es un cuadro de cálculo bien similar a lo que presenta el formulario 21 en el recuadro 17, donde tenemos el ingreso del giro percibido, ingreso del giro de vengado en ejercicios anteriores y percibido en el ejercicio actual. Y acá nosotros, como le comentaba, finalmente este recuadro es un recuadro de cálculo. O sea, si yo agrego una partida más de ingreso, nos va a afectar directamente el total de ingresos. Lo mismo con las partidas de egreso. Acá, por ejemplo, tenemos existencia, insumos y servicios del negocio pagado, existencia, insumos y servicios del negocio adeudado en ejercicios anteriores y pagado en el ejercicio actual. Eh, Repito el concepto. Vamos a encontrar este formulario que va a ser un cuadro de cálculo que nosotros vamos a poder alimentar para poder determinar, en este caso, el total de ingresos, el total de egresos, donde se van a generar el ajuste por agregados, donde vamos a determinar la base imponible, donde vamos a poder generar también el cálculo del incentivo al ahorro, con la finalidad de poder determinar la base imponible afecta impuesto de primera categoría y el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Datos claves porque finalmente se van a ir traspasando a los registros tributarios posteriores. Por ejemplo, acá vamos a seguir el orden lógico porque de esa forma está ordenado los menús que aparecen dentro de la parte superior. Primero tenemos renta líquida imponible, posteriormente tenemos el capital propio tributario que va a ser el primer registro en el que vamos a tener la opción de traspaso de información, porque acá nosotros vamos a traer la base imponible, afecta impuesto de primera categoría, o la pérdida tributaria si es que hubiese sido ese el caso. La remesa, retiro, dividendos, que fue lo que vimos en el primer paso cuando nosotros registramos a los propietarios, posteriormente debemos registrar los retiros, por lo tanto también se va a traspasar esa información. Si hubiese habido o no hubiésemos cogido el incentivo al ahorro, también se va a traspasar de forma automática a este registro. Otras partidas a agregar, otras partidas a deducir. Eh, Acá, si bien tenemos la opción de traspasar información desde otros registros tributarios, de igual forma, si es que fuese necesario generar algún ajuste, agregar alguna información, ustedes lo van a poder hacer porque también funciona como cuadro de cálculo. Todos estos cuadros de cálculo tienen la particularidad o están pensados y siguen el esquema del formulario 22. ¿Y cuál es la lógica de tener el esquema del formulario 22? Que posteriormente, cuando tengamos que determinar o generar el formulario 21, nosotros a través de un clic podamos traspasar toda esta información directamente al formulario 22 también para poder entregar una propuesta. Después del capital propio tributario vamos a tener el renta afecta impuesto, el RAI, donde vamos a ir al 14D, donde también vamos a tener la opción de traspaso de información, donde va a traer la información de el capital propio y simplificado, la remesa, retiro, dividendo distribuido en el ejercicio, y aquí debiésemos agregar de forma manual, en este caso, el capital aportado o si es que existiera algún otro ajuste a realizar dentro del radio del ejercicio, igualmente lo podrían agregar. Insisto, tiene las mismas líneas que en este caso el recuadro número 19 del formulario 22. Es súper importante tener esta determinación del RAID del ejercicio porque este resultado va a ser el que finalmente se va a traspasar al registro de renta empresarial, en este caso el 14D, donde nuevamente en el registro de renta empresarial vamos a tener la opción de traspaso de información, porque este traspaso de información nos va a traer la información de el RAID del ejercicio, los retiros efectuados por los propietarios y el crédito por impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Y eso lo vamos a encontrar en este caso en la pestaña de los créditos. Acá tenemos entonces el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la renta líquida imponible. Entonces, punto importante dentro del registro de renta empresarial, los únicos saldos que se tendrían que agregar de forma manual son los remanentes del ejercicio anterior.
En este caso estamos en un 14 de 3, por lo tanto no tienen reajuste. Y al darle la opción calcular y guardar, el sistema va a generar el cálculo de, bueno, los totales, pero lo más importante dentro de este registro de renta empresarial, la imputación de los retiros. Que acá tenemos RAP, RAI, por lo tanto se distribuye primero el RAP y posteriormente el RAI, y la distribución de los créditos relacionados al RAI en este caso. El cálculo del sistema lo va a generar de forma automática. Y además de este traspaso que tenemos dentro del registro de renta empresarial para traer información desde el RAI de los retiros de los propietarios, tenemos la opción de el traspaso de declaración jurada, que nos va a llevar la información registrada en el registro de renta empresarial, en este caso a la DJ 1948. Vamos entonces a la DJ 1948. Y acá entonces vamos a ver reflejada la información del registro de renta empresarial, donde igualmente podemos ingresar y revisar cuál es el detalle completo de lo que vamos a informar, ¿cierto? Y en este caso, al tener este traspaso, que por norma general acá no habría que modificar nada, solamente hay que validar que los datos estén completos, nosotros le damos la opción generar DJ y eso nos va a permitir generar un archivo que ustedes van a poder presentar a Servicio de Impuestos Internos como declaración de la DJ 1948. Vamos entonces. En el caso de empresas 14 de 8, vamos a seguir la misma lógica. Por lo que vimos anteriormente en la parte teórica, sabemos que el de 8 va a determinar solamente renta líquida imponible y capital propio simplificado. Por lo tanto, vamos a mirar año tributario 2024, el 14 de 8, o sea, vamos a tener una base imponible en base percibida también, donde acá también tiene un cuadro de cálculo en el que ustedes van a poder agregar los saldos. Un minutito más, que vi unos comentarios, pero los voy a leer después. La renta líquida imponible del 14 de 8 tiene algunas diferencias con el 14 de 3. La principal, bueno, sabemos que no se genera ajustes por agregado, pero que vamos a determinar una base imponible a asignar a los propietarios que son contribuyentes de impuestos finales. O sea, no tenemos primero que todo el incentivo al ahorro y además tampoco tenemos un cálculo de impuesto de primera categoría. ¿Por qué? Porque este resultado tributario, este resultado según base imponible, posteriormente se va a asignar a los propietarios en la DJ 1947. Seguimos la misma lógica. Renta líquida imponible, se deben ingresar los saldos. Capital propio tributario simplificado va a tener un traspaso de, eh, de información, que en este caso va a ser a grandes rasgos la base imponible y los retiros efectuados por los propietarios, ¿cierto? Los retiros también se informan acá en la opción tablas generales, la mantención de retiro, tal como lo vimos en el 14 de 3. Y en este caso, en el 14.8, no debe llevar registro del RAI, no debe llevar registro de renta empresarial, y acá nos pasamos directamente a la DJ 1947, donde acá también vamos a traspasar la información, en este caso, de los datos de los propietarios, el RUT, la base imponible a tributar, que se asigna en proporción a la participación que tienen en la utilidad, y los retiros efectuados por los propietarios. Acá, ¿cuál sería la información que podríamos complementar en el caso de esta DJ 1947? El PPM puesto a disposición de los propietarios, que lo podríamos agregar directamente en este formulario y guardar, ¿cierto? Que ahí lo debemos determinar según el PPM pagado durante el ejercicio. Ya, entonces acá es la misma lógica, vamos a poder determinar o generar la declaración jurada para efecto de poder llevarla a servicio de impuestos internos. Y finalmente tenemos el 14A, donde en el 14A seguimos con la misma lógica en el efecto de los retiros. Vamos a tablas generales, mantención de retiro, dividendo, y vamos a poder agregar los retiros efectuados por los propietarios. Y seguimos el mismo orden lógico. Primero, renta líquida imponible. En este caso, el cuadro de cálculo va a ser diferente porque acá vamos a tener la determinación de la renta líquida imponible, donde vamos a partir con el resultado según el balance financiero que se debe agregar. Debemos agregar o informar los agregados y las deducciones, donde aquí vemos el detalle de lo que fuimos agregando. Acá vamos a encontrar en agregado
opciones de agregados pagados o provisionados, donde acá debemos seleccionar el ítem, por ejemplo, impuesto, impuesto de primera categoría, el mes en el que se paga, una glosa y el monto histórico. El sistema va a generar la actualización de forma automática y lo va a mostrar acá en la parte inferior. ¿Ya? Y así con cada uno de los agregados que pudiesen haber y la misma mecánica para efectos de agregar deducciones. Por ejemplo, acá tenemos utilidades ajenas percibidas, dividendos percibidos, el mes en el que se generó o en el que recibimos este dividendo, entonces ahí tendríamos que agregar el detalle completo para poder ingresar esta deducción dentro de esta base renta líquida imponible. Nos va a entregar la renta líquida imponible ante el incentivo al ahorro, vamos a poder acogernos o no al incentivo al ahorro, nos va a mostrar el resultado final de la renta líquida imponible y el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Posteriormente tenemos el capital propio tributario, que para efectos de 14A vamos a tener como métodos principales el método del activo y el método del patrimonio. En el método del activo sabemos que partimos con el total del activo, después posteriormente debemos agregar los datos de los valores INTO, ajustes tributarios que pudiesen haber, restando vamos a llevar entonces el pasivo depurado y nos va a entregar el resultado del capital propio tributario. Todo esto como cuadro de cálculo. Y posteriormente tenemos la renta afecta impuesto, que en la renta afecta impuesto nos va a traspasar la información de el capital propio tributario, los retiros efectuados por los propietarios y tendríamos que agregar en este caso el capital aportado. Tal como vimos en el 14.3, este RAID del ejercicio se va a traspasar al registro de renta empresarial y en el registro de renta empresarial entonces vamos a tener el traspaso de el RAID. En este caso vamos a tener el reajuste según IPC, que para este año va a ser 4.8 a los remanentes de años anteriores. Se va a traspasar entonces también los retiros y los retiros se van a efectuar según el orden cronológico y la imputación a los saldos que tengamos disponibles con sus respectivos créditos. ¿Ya? Eso, como les comentaba anteriormente, el sistema lo va a hacer de forma automática al darle la opción calcular y guardar. Entonces, teniendo el registro de renta empresarial, generamos el traspaso a la declaración jurada y en este caso la misma DJ que vimos anteriormente, la DJ 1948 y en la DJ 1948 vamos a poder revisar la información. Vamos a poder validarla para poder cargarla posteriormente a servicio en impuesto interno. Ya, entonces, bueno, la presentación del día de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Ahora